Imagina que eres el hombre más sabio de la tierra. Tienes riquezas incontables, un poder que va más allá de las fronteras de tu nación y una relación especial con Dios. Ahora, imagina que, a pesar de todo eso, terminas tus días sumido en el arrepentimiento, el vacío y la desesperanza espiritual. ¿Cómo es posible que el rey más bendecido por Dios haya caído en tal ruina? Hoy vamos a descubrir los secretos detrás de la última jornada de vida de Salomón, el rey que lo tuvo todo y terminó diciendo, todo es vanidad. Quédate hasta el final de este vídeo mientras exploramos cómo un hombre tan sabio y favorecido por Dios se desvió de su camino, y cómo las decisiones que tomó llevaron a la caída de su reino y de su propia alma. Las lecciones de esta historia no son solo sobre un rey antiguo, son para todos aquellos que han sentido la tentación del orgullo, el deseo por cosas materiales y las distracciones del mundo. ¿Qué podemos aprender de sus errores? ¿Cómo evitamos caer en las mismas trampas? Si te parece interesante esta historia, asegúrate de darle un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte más historias bíblicas que pueden transformar tu vida. Queremos saber tu opinión. ¿Qué te impactó más del viaje de Salomón? Comparte tus pensamientos en los comentarios, y no olvides compartir este vídeo con tus seres queridos para que juntos aprendamos de estas lecciones que trascienden el tiempo. Así que comencemos con el capítulo final de la vida del rey Salomón. Vamos a descubrir la verdad oculta tras su ascenso, su caída y el trágico final del rey más sabio de Israel. No te pierdas esta poderosa historia que podría cambiar la forma en que ves tu propia vida. Salomón inició su reinado con una promesa increíble. Como hijo de David y Betsabé, fue elegido por Dios para gobernar Israel después de David. Desde el principio, su camino estuvo marcado por el favor divino. En 1 Reyes 3:5, leemos que el Señor se le apareció a Salomón en un sueño en Gabaón, diciéndole, pide lo que quieras que yo te dé. En respuesta, Salomón hizo una petición que definiría su legado, no pidió riquezas, ni una larga vida, ni la muerte de sus enemigos. En su lugar, en 1 Reyes 3:9, pidió humildemente, da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? A Dios le agradó mucho la petición de Salomón. En 1 Reyes 3:10-14, no solo le otorgó una sabiduría sin igual, sino que también le prometió riquezas, honor y una larga vida, con la condición de que permaneciera fiel a los mandamientos divinos. La sabiduría de Salomón fue puesta a prueba inmediatamente cuando dos mujeres se presentaron ante él, ambas reclamando ser la madre de un mismo niño. Este evento, registrado en 1 Reyes 3:16-28, muestra el discernimiento que Dios le había dado. Sugirió dividir al niño en dos, sabiendo que la verdadera madre preferiría renunciar a su reclamo antes que ver morir a su hijo. El pueblo de Israel quedó asombrado por su sabiduría, dándose cuenta de que la sabiduría de Dios estaba realmente con su rey. Desde ese momento, la fama de Salomón se extendió por todo el mundo conocido. En 1 Reyes 4:29-30, está escrito, Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, y una mente tan vasta como la arena que está a la orilla del mar. La sabiduría de Salomón fue mayor que la de todos los hombres del Oriente, y que toda la sabiduría de Egipto. Escribió 3000 proverbios y más de 1000 canciones, 1 Reyes 4:32, tocando temas como la vida, la naturaleza, el liderazgo y la fe. La sabiduría de Salomón atrajo la atención de la reina de Saba, una poderosa monarca que viajó una gran distancia para poner a prueba su conocimiento con preguntas difíciles. En 1 Reyes 10:6-7, ella declaró, la noticia que oí en mi tierra acerca de tus hechos y de tu sabiduría es cierta. Pero yo no creía lo que me decían, hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Y no me habían contado ni la mitad, tu sabiduría y prosperidad superan la fama que yo había oído. Este encuentro destacó como la bendición de Dios sobre Salomón no era solo personal, sino un testimonio del favor de Dios sobre Israel. Sin embargo, el mayor logro de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén, una tarea que su padre David había anhelado cumplir. El templo de Salomón, descrito en 1 Reyes 6, fue una maravilla arquitectónica de su tiempo, construido con los mejores materiales, cedro del Líbano, oro, plata y bronce. Tomó 7 años en completarse y se erigió como el centro espiritual de Israel, un lugar donde la presencia de Dios moraba entre su pueblo, 1 Reyes 8:10-11. Cuando el templo fue completado, Salomón guió a la nación en una poderosa oración de dedicación. En 1 Reyes 8:22-53, oró,
reconociendo la grandeza de Dios y pidiéndole que escuchara las oraciones de su pueblo. La sincera oración de Salomón se resume en un Reyes 8 y 23. Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú en el cielo arriba ni en la tierra abajo, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti con todo su corazón. Bajo el mandato de Salomón, Israel alcanzó alturas sin precedentes de riqueza, poder e influencia. El reino de Salomón se convirtió en un faro de prosperidad, atrayendo comerciantes, eruditos y gobernantes de todos los rincones del mundo antiguo. Como se registra en un Reyes 10, 23-24, el rey Salomón fue más grande en riquezas y sabiduría que todos los demás reyes de la tierra. Todo el mundo buscaba audiencia con Salomón para escuchar la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. La riqueza de Salomón era inconmensurable. Controlaba las rutas comerciales que conectaban Egipto con Mesopotamia, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales de tierras lejanas, un Reyes 10 y 22. Su flota de barcos regresaba cada 3 años cargada de tesoros, lo que demostraba su vasta influencia. Sin embargo, con esta inmensa riqueza vino la tentación. El poder y la influencia de Salomón lo llevaron a formar alianzas con naciones vecinas, a menudo selladas a través del matrimonio. La Biblia nos dice en un Reyes 11, 1-2 que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, incluidas moabitas, ammonitas, sidonias y hititas, naciones con las que el Señor había advertido a Israel que no se casaran, porque seguro desviarían sus corazones hacia otros dioses. Salomón tomó estas advertencias a la ligera. Tuvo 700 esposas, princesas, y 300 concubinas, un Reyes 11, 3. Estos matrimonios no eran solo alianzas políticas, eran una violación directa del mandamiento de Dios en Deuteronomio 5 y 17, que instruía que el rey no debía tomar muchas esposas, o su corazón se vería desviado. A medida que avanzaba el reinado de Salomón, la influencia de sus esposas extranjeras comenzó a afectar gravemente su vida espiritual. La Biblia nos dice en un Reyes 11, 4, cuando Salomón envejeció, sus esposas le inclinaron el corazón tras otros dioses, y su corazón no fue perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de David su padre. A pesar de toda la sabiduría que Dios le había dado, Salomón permitió que su amor por estas mujeres opacara su devoción al Dios de Israel. La desobediencia de Salomón se manifestó en la construcción de lugares altos, altares en tierras elevadas donde se ofrecían sacrificios y se rendía culto a dioses extranjeros. Edificó altares para Astarot, la diosa de los sidonios, una deidad asociada con la fertilidad y la sensualidad, en oposición directa a la santidad de Dios, un Reyes 11, 5. También construyó lugares altos para Quemos, el dios de los moabitas, y Moloc, el dios de los ammonitas, cuya adoración incluía sacrificios infantiles, una práctica detestable ante los ojos del Señor, un Reyes 11, 7-8. Estas acciones no fueron solo actos de aceptación cultural, fueron violaciones directas de los mandamientos de Dios. En Deuteronomio 12, 2-3, Dios había instruido específicamente a los israelitas que destruyeran todos los lugares altos dedicados a otros dioses, y no que construyeran nuevos. Las acciones de Salomón fueron una desobediencia flagrante a los claros mandamientos de Dios. La trágica ironía de la historia de Salomón es que la misma sabiduría que había pedido, para discernir entre el bien y el mal, ahora estaba opacada por sus compromisos morales. Se enredó en la idolatría, algo que Dios había advertido a Israel desde los días de Moisés. En Deuteronomio 7, 3-4, Dios había ordenado, no te emparentes con ellos. No des tu hija a su hijo ni tomes a su hija para tu hijo, porque desviarán a tus hijos de seguirme, para que sirvan a otros dioses. A pesar de estas claras advertencias, el corazón de Salomón se desvió. La ira de Dios hacia Salomón no fue oculta. El Señor se le había aparecido a Salomón 2 veces, primero en Gabaón y luego en Jerusalén, reafirmando su pacto y advirtiéndole que caminara fielmente. En un Reyes 9, 6-7, Dios había dicho, pero si tú o tus hijos se apartan de mí y no guardan los mandamientos y decretos que les he dado, y se van y sirven a otros dioses y los adoran, entonces cortaré a Israel de la tierra que les he dado. A pesar de estas advertencias, el corazón de Salomón se endureció. Continuó construyendo santuarios y participando en cultos idolátricos. Un Reyes 11, 9-10 registra la respuesta de Dios. El Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había desviado del Señor, el Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Aunque le había prohibido seguir a otros dioses, Salomón no guardó el mandamiento del Señor.
La trágica desviación de Salomón sirve como una advertencia. El hombre que lo tenía todo, sabiduría, riqueza y poder, perdió lo más importante, su relación con Dios. Al final, la desobediencia de Salomón tendría consecuencias devastadoras no solo para él, sino para toda la nación de Israel. El juicio de Dios sobre Salomón fue rápido y decisivo. En un Reyes 11:11, el Señor le dijo: ya que esta es tu actitud y no has guardado mi pacto y mis decretos, que te ordené, ciertamente te quitaré el reino y lo daré a uno de tus subordinados. Sin embargo, por el bien de David, el padre de Salomón, Dios mostró misericordia. Prometió que no quitaría el reino durante la vida de Salomón, sino que la división ocurriría durante el reinado de su hijo. Incluso en el juicio, Dios se mantuvo fiel a su promesa con David, asegurando que un remanente del reino, la tribu de Judá, permanecería bajo el gobierno de los descendientes de Salomón. Esta división más tarde se manifestaría como la ruptura entre el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá. El hijo de Salomón, Roboam, heredaría un reino fracturado y debilitado. La gloria que Israel había experimentado bajo David y Salomón pronto se perdería mientras el reino descendía en una guerra civil y en la idolatría, lo que llevaría a su eventual caída y exilio. A medida que Salomón envejecía, el peso de sus acciones comenzó a atormentarlo. El rey, una vez sabio y perspicaz, ahora era una sombra de su antiguo yo, acosado por el arrepentimiento y la realización de que todas sus búsquedas, su sabiduría, riqueza y placeres, lo habían dejado vacío. En sus años posteriores, Salomón escribió el libro de Eclesiastés, una reflexión profundamente introspectiva y a menudo sombría sobre el significado de la vida. En Eclesiastés 1:2, escribe famosamente: vanidad de vanidades. Dice el predicador: todo es vanidad. Salomón, el hombre que lo tenía todo, se dio cuenta de que, aparte de Dios, todas las búsquedas de la vida son fútiles. A lo largo del libro de Eclesiastés, Salomón lidia con la vanidad de los esfuerzos humanos. Reflexiona sobre la naturaleza efímera del placer, la riqueza e incluso la sabiduría, reconociendo que nada de estas cosas puede proporcionar satisfacción duradera. En Eclesiastés 2:10-11, escribe: no me negué nada de lo que mis ojos desearan, no privé a mi corazón de placer alguno. Mi corazón se regocijó en todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de todo mi esfuerzo. Pero al mirar todo lo que mis manos habían hecho y lo que había logrado, todo era vanidad, un afán por alcanzar el viento, nada se ganaba bajo el sol. A pesar de la desesperación que permea gran parte de Eclesiastés, Salomón no nos deja sin esperanza. En su conclusión, ofrece una verdad sobria pero profunda. Después de una vida persiguiendo la sabiduría, la riqueza y el placer, Salomón llega a una conclusión simple pero poderosa: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber de todo hombre. Eclesiastés 12:13. Esta última exhortación es un recordatorio de que la verdadera satisfacción y significado en la vida solo pueden encontrarse en una relación con Dios, a través de la obediencia a sus mandamientos. La historia de Salomón sirve como un recordatorio atemporal de los peligros del orgullo, la riqueza y la atracción de los placeres mundanos. Incluso los más sabios y favorecidos no son inmunes a las tentaciones que pueden desviarlos de Dios. La caída de Salomón es una advertencia para todos nosotros, señalando que la búsqueda de cualquier cosa aparte de Dios conducirá, en última instancia, a la vacuidad y la desesperación. Pero la historia de Salomón también es una de redención. A pesar de sus fracasos, las palabras finales de Salomón en Eclesiastés ofrecen esperanza. Nos recuerda que siempre hay tiempo para volver a Dios, para redescubrir el propósito y la vida verdadera que solo se encuentra en Él. A medida que reflexionamos sobre la vida de Salomón, que su historia nos inspire a buscar la sabiduría divina y a mantener nuestros corazones enfocados en el Señor, para que no se desvíen hacia los caminos vacíos de este mundo. Así que la próxima vez que te enfrentes a la tentación del orgullo, la avaricia o las distracciones de la vida, recuerda la historia del rey Salomón. Su vida es un testimonio de que, al final, todo es vanidad a menos que esté enraizado en una relación con Dios. La verdadera sabiduría, la verdadera riqueza y la verdadera felicidad se encuentran en Él y en la obediencia a su palabra. En este sentido, la vida de Salomón nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y prioridades. En un mundo que constantemente nos empuja hacia la búsqueda del éxito material y el reconocimiento, es fundamental recordar la advertencia que nos deja el rey. El verdadero valor de la vida no radica en lo que poseemos o en el poder que ejercemos, sino en nuestra relación con Dios y en cómo seguimos su guía. Al igual que Salomón,
Todos enfrentamos momentos de tentación y decisiones que pueden alejarnos de nuestros principios. La historia de su vida es un recordatorio de que incluso aquellos que tienen sabiduría y experiencia pueden caer en el error. Es un llamado a la humildad y a la vigilancia constante en nuestra vida espiritual. La sabiduría de Salomón, aunque prodigiosa, no lo salvó de las consecuencias de sus decisiones. Esto resalta la importancia de no solo buscar conocimiento, sino también discernimiento. En Proverbios 4:7, Salomón mismo dice, la sabiduría es la principal cosa, adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Aquí, él nos anima a hacer de la búsqueda de la sabiduría nuestra prioridad más alta, un objetivo que debe ir más allá de la mera acumulación de hechos o habilidades. Es una invitación a buscar una sabiduría que está arraigada en el temor y el respeto a Dios. A medida que nos adentramos en nuestras propias vidas, es esencial cultivar esa sabiduría a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunidad con otros creyentes. Necesitamos rodearnos de personas que nos alienten a vivir de acuerdo con los principios de Dios y que nos recuerden la importancia de mantener nuestros corazones enfocados en Él. Esto nos ayudará a resistir las tentaciones del mundo y a permanecer firmes en nuestra fe, incluso cuando se nos presenten las distracciones y los desafíos. La vida de Salomón también nos enseña sobre la necesidad de la rendición. A lo largo de su reinado, cuando se desvió de los caminos de Dios, su éxito comenzó a desvanecerse. La humildad de reconocer nuestros errores y la disposición a volver a Dios son pasos cruciales para restaurar nuestra relación con Él. En el libro de 2 Crónicas 7 y 14, se nos recuerda que, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta promesa nos asegura que, no importa cuán lejos nos hayamos desviado, siempre hay una oportunidad de regresar a Dios. Al final, la historia de Salomón es un testimonio de la grandeza y la misericordia de Dios. A pesar de las fallas y desvíos de Salomón, Dios no lo abandonó por completo. La fidelidad de Dios a sus promesas es un recordatorio de que siempre podemos volver a Él. En nuestra propia vida, aunque enfrentemos fracasos y tentaciones, podemos tener la confianza de que su gracia es suficiente. Al igual que Salomón, podemos buscar la sabiduría divina que nos guía, nos restaura y nos lleva de regreso a la senda correcta. Así que, mientras reflexionamos sobre la vida de Salomón, que esta historia no solo nos advierta sobre los peligros de la desviación, sino que también nos inspire a buscar a Dios con todo nuestro corazón. En un mundo que busca satisfacciones temporales, el llamado a la sabiduría divina y a una vida centrada en Dios es más relevante que nunca. Que nuestras vidas sean un reflejo de la fidelidad y la sabiduría de Dios, y que en todo lo que hagamos, busquemos su gloria y su propósito. La historia de Salomón también nos enseña que el verdadero propósito de la vida no se encuentra en los logros externos o en la acumulación de riqueza, sino en el significado y el impacto que podemos tener en el mundo que nos rodea. A medida que navegamos por nuestras propias luchas y decisiones, debemos preguntarnos, ¿cómo estamos utilizando lo que Dios nos ha dado? ¿Estamos edificando relaciones, sirviendo a nuestra comunidad y compartiendo el amor de Dios con aquellos que nos rodean? A lo largo de su vida, Salomón fue un gran constructor, no solo de un templo, sino de una nación. Su legado no solo se mide en términos de riquezas materiales, sino también en su influencia sobre el pueblo de Israel. La forma en que lideró y la sabiduría que compartió se convirtieron en un faro de esperanza para muchos. Así, nosotros también estamos llamados a ser constructores, pero no solo de estructuras físicas, sino de una vida de fe y servicio. Cada acción, cada palabra y cada decisión que tomamos tiene el potencial de afectar a los demás y dejar una huella duradera. Además, debemos recordar que la historia de Salomón es una invitación a la autoconciencia. A lo largo de su reinado, la complacencia y el orgullo comenzaron a nublar su juicio. Esto nos recuerda que el éxito puede ser una trampa sutil que nos lleva a depender de nuestras propias habilidades en lugar de buscar la guía de Dios. Es fundamental mantenernos humildes y agradecidos, reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo de su gracia. Cuando nos enfocamos en Dios y en su propósito, podemos evitar caer en la trampa de la autosuficiencia. La vida de Salomón también ilustra la importancia de la comunidad. A pesar de su sabiduría, se rodeó de mujeres que lo llevaron por caminos que desobedecían los mandatos de Dios. Esto resalta la necesidad de elegir sabiamente nuestras relaciones y las influencias que permitimos en nuestras vidas. Las personas que nos rodean pueden tener un impacto significativo en nuestra vida espiritual.
Debemos esforzarnos por cultivar amistades que nos desafíen a crecer en nuestra fe y nos alienten a permanecer firmes en nuestros principios. Al final de su vida, Salomón dejó un legado de reflexión y autocrítica a través del libro de Eclesiastés. Su vulnerabilidad al compartir sus luchas y su búsqueda de significado resuena con muchos de nosotros hoy. Nos invita a considerar la brevedad de la vida y la importancia de vivir con un propósito claro. A medida que enfrentamos nuestras propias incertidumbres y luchas, podemos encontrar consuelo y dirección en sus palabras. La vulnerabilidad de Salomón nos anima a ser honestos acerca de nuestras propias luchas y a buscar respuestas en la palabra de Dios. Al recordar la vida de Salomón, debemos enfocarnos en cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestro día a día. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de crecer en sabiduría, de construir relaciones significativas y de vivir una vida que refleje la bondad y la gracia de Dios. Si seguimos el ejemplo de Salomón y nos esforzamos por mantener nuestra conexión con Dios, podemos evitar las trampas que lo llevaron a su caída. La historia de Salomón es un poderoso recordatorio de que, incluso en los momentos de mayor gloria y éxito, la humildad y la dedicación a Dios son esenciales para mantenernos en el camino correcto. A medida que miramos hacia su vida, podemos ver un patrón de ascenso y caída, un ciclo que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y la dirección que tomamos en nuestra vida diaria. Salomón, a pesar de su sabiduría divina, permitió que las distracciones y las tentaciones del mundo lo llevaran por un camino oscuro, un recordatorio de que el conocimiento sin obediencia puede ser insuficiente. En un mundo lleno de ruido y distracciones, es crucial que busquemos momentos de silencio y reflexión, donde podamos escuchar la voz de Dios y reexaminar nuestras prioridades. El viaje de Salomón también ilustra el poder de la influencia externa. Las relaciones que cultivamos y las decisiones que tomamos pueden tener un impacto duradero en nuestro espíritu y en nuestra fe. Como rey, Salomón tenía el deber de guiar a su pueblo, y su desvío hacia la idolatría no solo afectó su vida personal, sino que tuvo repercusiones en la nación entera. Esta conexión resuena hoy en día, ya que nuestras elecciones pueden influir en quienes nos rodean, ya sea en nuestra familia, comunidad o lugar de trabajo. La búsqueda de la sabiduría y la integridad debe ser un esfuerzo colectivo, donde nos animemos mutuamente a permanecer firmes en nuestra fe y a resistir las tentaciones del mundo. Al hacer esto, no solo crecemos en nuestra relación con Dios, sino que también fortalecemos los lazos con los demás, creando una comunidad que se apoya y se edifica mutuamente. A lo largo de su vida, Salomón también enfrentó la soledad que a menudo acompaña a los líderes, una soledad que puede llevar al desánimo y la desesperación. La carga de la responsabilidad puede ser pesada, y en su búsqueda de compañía y afecto, se desvió de la guía divina. Esta lección resuena profundamente en nuestras vidas modernas, donde la búsqueda de validación y conexión puede llevarnos a tomar decisiones que comprometen nuestras convicciones. Es esencial rodearnos de personas que nos desafíen a crecer y nos dirijan hacia Dios, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. La comunidad es vital en nuestro caminar espiritual, brindándonos el apoyo y la perspectiva necesaria para superar los momentos de dificultad. El legado de Salomón también nos invita a considerar la importancia de la enseñanza. A lo largo de su vida, compartió su sabiduría a través de proverbios y escritos, dejando un impacto que perdura hasta hoy. Estos textos no solo son reflexiones sobre la vida y la fe, sino que también sirven como guías para las generaciones futuras. Al igual que Salomón, estamos llamados a compartir nuestras experiencias y aprendizajes con aquellos que nos rodean, para que también puedan beneficiarse de nuestras luchas y triunfos. La enseñanza es un acto de amor que enriquece tanto al que da como al que recibe, y puede ser una poderosa herramienta de transformación en nuestra comunidad. Al reflexionar sobre el final de la vida de Salomón, es importante reconocer que todos enfrentamos momentos de reflexión y arrepentimiento. Las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida pueden llevarnos a caminos inesperados, y es en estos momentos donde podemos buscar redención y restauración. A través de su vulnerabilidad, Salomón nos muestra que incluso aquellos que han fallado pueden regresar a la gracia de Dios. La vida de Salomón nos invita a ser honestos sobre nuestras propias luchas y a buscar la restauración en nuestra relación con Dios. No importa cuán lejos hayamos ido, siempre hay un camino de regreso a su amor y su perdón. A medida que exploramos las lecciones de la vida de Salomón, podemos encontrar consuelo en el hecho de que nuestras imperfecciones no nos excluyen de la gracia de Dios. Su historia nos recuerda que, a pesar de nuestros errores, siempre podemos volver a su abrazo amoroso. La búsqueda de la sabiduría y la integridad es un viaje continuo, uno que requiere esfuerzo y dedicación,
pero también nos ofrece la oportunidad de crecer y aprender a lo largo del camino. A través de nuestra propia búsqueda de significado, podemos encontrar inspiración en la vida de Salomón, quien, a pesar de sus altibajos, nos dejó un legado de reflexión y esperanza. La vida es un viaje, lleno de decisiones y aprendizajes. Que la historia de Salomón nos inspire a ser más conscientes de nuestras acciones, a buscar la sabiduría divina y a construir un legado que honre a Dios. En cada paso que demos, que nuestras vidas sean un testimonio del amor de Dios y de su fiel guía. Así, no solo aprenderemos de los errores de Salomón, sino que también encontraremos la verdadera alegría y satisfacción en nuestro caminar con Él. Si este mensaje resonó contigo, te invitamos a reflexionar sobre cómo estás construyendo tu propia vida y qué legado deseas dejar. No olvides dar like, compartir y suscribirte para más historias inspiradoras y lecciones de vida. Estamos aquí para apoyarte en tu camino y nos encantaría saber qué aprendizajes llevas contigo. Gracias por acompañarnos en este viaje y que la sabiduría de Dios te guíe siempre.